De manera descarada, aquel video que denuncia las extorsiones de la Fuerza Nacional Bolivariana en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde se desarrolla una pujante industria del contrabando. El cierre de paso fronterizo se convirtió en una oportunidad de negocios ilegales para grupos irregulares y militares venezolanos. El cobro en las alcabalas de la frontera de Venezuela con Colombia por parte de los grupos irregulares, guerrilla, paramilitares y para colmo de males los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esa manera, un grupo de hombres que trasladaban maquinaria para la zona decidieron hacer un video y así dejar constancia de que ellos estaban siendo obligados a pagar la extorsión por parte de los militares. En la grabación quedó expuesto la vacuna o extorsión que piden estos delincuentes porque no merecen tener otro nombre. Estos 15 millones de pesos, más de $5.000, nos lo están exigiendo en la alcabala Puente Zulia, puente de Venezuela, para soltarnos a nosotros, que somos 7 personas, y a una reextroexcavadora, una grúa y una camioneta. Así lo afirmaron. Quienes les están pagando esos 15 millones de pesos, más 5 millones adicionales, el sargento Briceño, el capitán Machado, llaman por el nombre con el dinero en mano. Entonces a ellos les están haciendo entrega de 20 millones de pesos, 15 que están aquí y $1.500. La denuncia indica exactamente la ubicación donde se está cometiendo este abuso en el punto de control Puente de Venezuela, en la sede de la 2A, compañía del Comando de Zona de la Guardia Nacional número 11, destacamento 116, ubicado en la parroquia Udón Pérez, municipio Catatumbo, estado Zulia. Su comandante es el capitán Machado. Cabe resaltar que el municipio Catatumbo de Zulia es el limítrofe con el municipio García de Heredia del Táchira, capital La Fría. El comando de la Guardia Nacional está en la parte derecha del río Zulia. Es así como antes de ingresar al puente hay un puesto de comando que se ha convertido en un negocio para los militares y está a unos 200 metros de la alcabala. A raíz de esos hechos en la zona hay muchas trochas de contrabando. Siguiendo sobre la carretera se pasa por la entrada de Machiques y casi 3 horas después llegará a Maracaibo. Esto se ha convertido en un negocio millonario, aunque parezca increíble. En esa zona donde está Caño Motilón es territorio de enfrentamientos entre paramilitares, los urabeños y el Ejército de Liberación Nacional. Tierra donde se ha derramado sangre de militares venezolanos atados por los grupos al margen de la ley, pero también hay lugares donde los irregulares han sembrado minas antipersonas. La Fuerza Armada Nacional Venezolana, en lugar de cumplir con lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prefirió permitirle al Ejército de Liberación Nacional enfrentar a los urabeños, donde no solo la población civil fue desplazada, sus fincas ocupadas y los productores amenazados, sino que los militares venezolanos entraron activamente a participar en la extorsión y el negocio de contrabando. La ONG Fundaredes, en sus investigaciones, han determinado que los grupos irregulares ejercen actividades distintas dependiendo de la región donde se encuentren. Informantes de nuestra organización afirman que la guerrilla de origen colombiano incide directamente en la economía de esas zonas e incluso ha adquirido haciendas como parte de las actividades de lavado de dinero producto del tráfico de estupefacientes. Para presionar a que los productores den un pago mayor, les prendieron fuego a más de 20 fincas de la carretera que va de Maracaibo hacia Perijá, estado Zulia. La manera de operar por parte de estos grupos irregulares: requisan, en este caso, los vehículos, interrogan a los pasajeros como si fueran la autoridad policial o militar de Venezuela, pero al igual que el soldadito también cobran la vacuna de $2.000 pesos. En la frontera la única certeza que hay es una poderosa industria del contrabando en la franja fronteriza, la cual mueve millones de dólares y con el cierre de la frontera han encontrado un negocio muy productivo para los grupos irregulares, pero también para los militares venezolanos. Pasando a segunda noticia, se sumó la líder del Senado de Nueva York y junto a ella más demócratas que piden la renuncia de Andrew Cuomo por las denuncias de acoso sexual. Se le sumó una más sobre las denuncias que pesen en contra del gobernador, acusado por varias mujeres y señalado por el mal manejo de la pandemia. Sin embargo, insistió que no dejará el cargo. La líder de la mayoría demócrata en el Senado de Nueva York, Andrea Stewart Cousins, pidió este domingo la dimisión del gobernador, su compañero del partido Andrew Cuomo, en respuesta a las denuncias de acoso hechas por varias mujeres y a las dudas sobre su gestión de la pandemia en los geriátricos. El gobernador Cuomo, por el bien del Estado, debe dimitir, dijo así Stewart Cousins en un comunicado emitido poco después de que el político volviese a dejar claro en una conferencia de prensa que no planea renunciar. Las repetidas acusaciones contra Cuomo no le permiten gobernar como es debido, sobre todo en un momento tan complicado como el actual, en plena pandemia.
dijo la líder de la mayoría del Senado estatal, que es urgente, en este caso, la renuncia. Ya son varias las acusaciones y un supuesto mal manejo, señaló Stewart Cousins, el cual resalta: tenemos acusaciones de acoso sexual, de un entorno laboral tóxico, la pérdida de credibilidad en torno a los datos sobre la pandemia de geriátricos y dudas sobre la construcción de un gran proyecto de infraestructura. Así lo afirmó. La legisladora demócrata la semana pasada también había insistido que Cuomo debería renunciar en ese caso de que continuasen las denuncias de mujeres donde lo acusan por supuestos episodios de acoso o conducta inapropiada, algo que ocurrió este fin de semana con 2 nuevos testimonios que elevan al total a 5. Y más pues en este mes de la mujer, muy importante que estas noticias pues salgan a la luz y también se haga justicia frente a estos acosos. Aunque por el momento ha negado las acusaciones y pese a las nuevas denuncias, Cuomo insistió este domingo que no tiene pensar dejar el cargo y atacó las cosas que se lo habían pedido, entre las que ya figuraban algunas figuras de su propio partido. Volvió a repetir y aclaró: lo voy a admitir por las alegaciones, dijo Sanjo Cuomo en una conferencia de prensa, en la que pidió que se deje trabajar a la fiscal general del estado, Letitia James, quien tiene abierta una investigación oficial a raíz de las primeras denuncias públicas. Además, el gobernador, refiriéndose a sus contrarios, respondió a quienes han solicitado su admisión, sugiriendo que lo hacen por motivos políticos y defendiendo que renunciar sería antidemocrático. Yo fui elegido por la gente del estado, no fui elegido por políticos. Así lo señaló Cuomo. El demócrata Carl Hestet, líder de la mayoría de su partido en la Asamblea Estatal, aseguró en otro comunicado que las alegaciones contra Cuomo son profundamente preocupantes y puso en duda su capacidad de gobernar, aunque no aclaró directamente su dimisión. Quiero unirme al sentimiento de la líder de la mayoría del Senado, Stewart Cousins, sobre la capacidad del gobernador para seguir liderando en el estado. De aquí en adelante tenemos muchos desafíos y creo que es momento de que el gobernador considere si puede responder eficazmente a las necesidades de los neoyorquinos. Así señaló Hestet. Recordemos que Cuomo gobierna Nueva York desde el 2011. Se hizo más popular en Estados Unidos al inicio de la pandemia por sus ruedas de prensa diarias informando sobre el avance de la enfermedad en el estado. En los últimos días se ha disparado la presión sobre el gobernador, tanto por las acusaciones de acoso como por las informaciones que apuntan de que su equipo alteró informes sobre el impacto de la pandemia en geriátricos para ocultar una alta mortalidad en estos centros. Gravísimo. Cuomo había impuesto una norma en marzo de 2020, revocada en mayo, la cual impedía a los centros de ancianos rechazar a pacientes positivos por el contagio de la pandemia y que según él estaban estables para evitar que se saturaran los hospitales, lo que trajo de vuelta esas instalaciones a residentes potencialmente infectados con el contagio. Bueno, como podemos ver, estas 2 noticias son de gran importancia. Una porque vemos cómo de forma descarada la Guardia Nacional Bolivariana cobra unas vacunas o chantajes en las alcabalas para aquellos que pues tratan de sobrevivir, así sea por medio del contrabando. Y la verdad no es por justificar a estos guardias, también con esos sueldos que tratan de sostenerse. Entonces esto pasa a ser ley más fuerte o lo que normalmente se conoce como la ley del silencio. A eso es lo único que conlleva un gobierno represivo y tirano como el de Nicolás, lastimosamente. Y pues por otra parte, el gobernador de New York, Cuomo, a pesar de tener ya 5 denuncias por acoso sexual y que muchos funcionarios del Congreso están pidiendo la cabeza, él insiste que no va a renunciar a la gobernación porque pues también percata en la persecución política contra él, aunque niega pues que no tiene ninguna de las denuncias sobre el acoso sexual. Aparte no solo de eso, o sea, es decir, es muy importante y lo resalto porque pues estamos en el mes de la mujer y qué bueno que salgan a la luz este tipo de noticias, pero de nada sirve que se sepan cuando no se hace justicia. Y más con la terquedad de este hombre, no solo por los acosos sexuales, sino por el manejo que le ha dado la pandemia. Es decir, no ha sido eficaz y no ha aportado algo positivo para el gobierno.